Buenas noches. Bueno, nosotros como Junta de Vecinos queremos mostrar a ustedes aquellas costumbres propias de nuestra localidad que se han ido perdiendo con el tiempo. Aquí vemos nosotros cómo se prepara, ¿no es cierto?, las ricas humintas en el pueblo de Saña. Ahí estamos viendo cómo van a sacar choclo. Bueno, una vez que se hace la venta de los choclos, quedan siempre en las matas, ¿no es cierto?, aquellos choclos chiquititos, aquellos que se han comido los ratones, ¿no es cierto?, los pájaros, y esos son los choclos que se llevan a la casa para la gallina y también para hacer las humintas. Ahora están yendo a la casa a preparar, y es cierto, a pelar los choclos. En el proceso del pelado del choclo también se corta el choclo y se sacan las hojas, porque las hojas son importantes para elaborar las ricas humintas. Ahí están preparando, ¿no es cierto?, la familia completa. Aquí participan los niños también. Es importante rescatar que actualmente ya no se celebra este tipo de actividades. Bueno, en la actualidad, hornos comunitarios ya no existen. ¿Ya? En nuestro pueblo, por ejemplo, actualmente nosotros no contamos con un horno de barro, porque era como de familiar, ya, y con los terremotos y los temblores se fueron abajo y no se construyeron más. Entonces actualmente lo que la gente prepara es lo que se hace en olla o lo que se compra. Bueno, ahí en la primera parte podemos ver cómo era antiguamente, cómo se molía el maíz, o sea, el choclo, ¿ya? Ese se llama batán, ese que tiene ahí, que está manejando, que es una piedra, se llama batán, ¿ya? Eso es hereditario, pasa de generación en generación, ¿ya? Actualmente la juventud, ¿no es cierto?, ya no la conoce, porque ya no prepara así ese tipo de la huminta, ¿ya? Pero ahí tenía un sabor muy especial antiguamente. Ahí está, ese batán que tenemos ahí actualmente es una reliquia en el pueblo de Saña porque es de nuestros abuelos. Luego pasaron a las máquinas fueron traídas, ¿no es cierto?, para poder aliviar un poco el trabajo que hacía preparar las humintas. Y ahí vemos moliendo el maíz en un molino. Luego de eso van a la preparación de las ricas humintas, ¿no es cierto?, todas en hojas, ya, porque se utiliza mucho la hoja, y están para prepararlas en el horno y también en la olla. Ahí estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo preparan los pasteles, ¿no es cierto?, en hoja, ¿ya? También podemos ver que cuando caldean el horno, ya también tienen que tener ciertos instrumentos, ¿no es cierto? Tenemos el horgunero, ya, tenemos la pala, ¿no es cierto? También tenemos la escoba, porque se barre el horno antes de echar la huminta. Y para eso se va a buscar sorona, ¿no es cierto? Y se amarra a un palo que se busca bien derechito, que tiene que ser de muelle, y con eso se limpia el horno. Ya vamos a hacer las ricas humintas aquí, al horno. Y allá está otro grupo haciendo las humintas en la olla. Ahí está echando la humintita, ¿no es cierto?, al horno. Bueno, una de las cosas importantes y que rescatables que tenemos nosotros como pueblo es que, bueno, nuestros abuelos, esta instancia, ¿no es cierto?, de preparar las humintas, ya se hacía un encuentro muy especial. Ellos, los viejitos, transmitían a los niños, ¿no es cierto?, cuentos, leyendas que tenían que ver, ¿no es cierto?, con una moraleja muy especial. Vamos a escuchar acá una historia pequeñita, ¿no es cierto?, de la abuelita que le va a contar a sus nietos. Ya, le voy a contar que no hay que, como se llama, los pajaritos sí comen el choclo, pero no hay que tirarle piedra. Porque una vez había un niño que le tiraba piedra. Entonces vino, se lastimó un dedo, le fueron cortando el dedo, le fueron cortando la mano. Ese fue un castigo por haber maltratado a los pajaritos. Por eso ustedes no tienen que hacer eso. Ustedes tienen que amar a los pajaritos, espantarlos, pero no matarlos. ¿Escucharon bien? Ya.
A ver, ahora están buenas ya las humitas. Bueno, esa era una instancia muy importante. También una de las cosas rescatables, ¿no es cierto?, cuando se hacía el huminta, es que no solamente se hacía para la familia, sino para todo el pueblo, porque todos los que pasaban por ahí, por el horno, recibían su huminta, ¿ya? Eran bien comunitarios, ¿ya? Eran las personas que hacían su pancito, y hace como 5 años atrás, si usted pasaba por Saña, por la carretera, porque nuestro horno estaba al lado de la carretera, del camino, usted paraba y ellos le convidaban huminta. Si estaban haciendo pancito, le daban pancito, ¿ya? Cosa que eso se ha perdido, ¿ya? Ahí están sacando la huminta al horno, ¿no es cierto? Estas se llaman pastelitos, que están hechas en hojas, y estas se llaman los famosos chorizos, que le llamamos nosotros, que son saladitos, ¿cierto? Que son en hojas, pero son al horno. Y ahí ya prepararon. También tenemos nosotros en la olla. En la olla también se hacen dulces, saladas, con cebollitas, con ají, con pino, ¿no es cierto? Hay distintas variedades. Ahí le van a repartir humintas a todas las personas que vinieron a este Festival del Choclo. Le damos gracias, ¿no es cierto?, a todos los visitantes que tenemos. Gracias por venir a estar con nosotros, a acompañarnos en esta fiesta tan importante. Y así que puedan disgustar junto con nosotros estas ricas humintas. Pasen, chiquillos, a repartir humintas. Ahí de la ollita. Bueno, esta ha sido nuestra presentación. Ojalá le haya gustado. Muchas gracias. Cada amanecer es muy diferente al que tenemos en el Valle de Camiña, en la localidad de Nama. Quiero invitar al público, a las personas mayores, que nos remontemos. Nos vamos a ir al periodo más antiguo. Ya acá no hay tecnología, acá no existe la luz, acá no existe nada. Ya las mujeres pies descalzos. Ya vamos a hacer recuenta que estamos hace muchos años atrás haciendo lo que es, recuperando nuestra tradición, lo que es la humita en olla. Para esto, antes que nada, hay que ir a sacar el choclo. Alguien va a tener que ir acá a sacar el choclo. Elegir los choclos que están quedando. Como la gente era más pequeña, tenían que muchas veces saltar para poder alcanzar los choclos más altos. Se eligen los choclos más pequeños, aquellos que no se puedan comercializar en el comercio establecido como es en Iquique o Arica. Una vez ya traídos los choclos, se colocan en aquellos tiempos en una fresada antigua. Ahora lo estamos haciendo en un aguayo en esta oportunidad, ya, y vamos a deshojar lo que es el choclo. Se eligen las hojas para las cuales se van a preparar las humitas. En estos momentos las damas y los niños preparan lo que es el deshojado, ¿cierto?, del choclo. Recuerden que estamos en una época no tecnológica, como era antiguamente. No había mesa, no había sillas, no había banca, todo se hacía en el piso. Como les decía, nada más una cosa distinta a nuestra comuna. Cada amanecer y cada atardecer es como esto, pero sin luz. Hoy tenemos luz y a Dios gracias. Pero es muy diferente y el frío se siente. Qué bueno que nos haya tocado en este horario para que vean más o menos que eso es lo que solamente se vive a diario. En el Edén del paraíso. Así como dice el señor alcalde, se jacta que este es el paraíso, nada más es el Edén del paraíso. Y vamos a ver cómo va a resultar estas humitas. Ahora van a empezar a desgranar el maíz, el choclo. Y luego que ya lo han desgranado, lo van a poner en el guatán. El guatán es una piedra plana, ya, y que tiene una piedra que lo va a moler, ya,
No va a quedar como la licuadora o el molino ese que movimos a manual, ya ahora hay el 1, 2, 3. Este era el 1, 2, 3 que había en aquellos años, que aún se conservan en muchos lugares. En el sur le llaman chancuana. Alguna gente que es del sur, que está gritando, va a decirme que realmente se llama chancuana, ¿ya? Que mueven la cabeza para ambos lados. Una vez que ya el maíz, el choclo, los granos ya han sido muy bien molidos, empieza lo que es la preparación de la humita. Una humita, ¿cierto? En aquellos años, obvio los ingredientes, el choclo molido. Grasa, no había aceite. Ahora nos refinamos, usamos aceite. Usábamos grasa en aquellos años, ¿cierto? Canela, sal. Si van a ser saladas o van a ser dulces, van a ser azúcar. Lo único que hemos ido cambiando un poquito ha sido el utensilio. Vamos. Una vez que ya fueron confeccionadas las humitas, son llevadas a una olla, ya, donde se coloca en agua María, ¿cierto? Y las vamos a llevar al fuego. No tenemos un horno, están las piedras puestas y está la leña, está la tola, la queñua, como nuestro símbolo de la humita. Este proceso, esta cocción, aproximadamente en la parte rural, en el campo, tiene aproximadamente media hora, ¿ya? Pero vamos a avanzar rápidamente en el tiempo y vamos a decir que ya las humitas están listas. Y vamos a poder degustar las humitas de aquellos, sin quemarse, por favor, de aquellos años. Así que vamos a ver cómo nos quedaron, si dedo para arriba o dedo para abajo. Bueno, vamos a ver cómo nos quedaron estas humitas. Vamos a ver. Bueno, antes que nada, de decirles, y como les dije al principio, en Nama cada día es un día diferente, es un día especial. Y darles las gracias por darnos la oportunidad, en breves minutos, recordar lo que fue hace muchos años, cómo se preparaba una humita en olla. Gracias por escucharnos y gracias por recibirnos. Nos veremos mañana cuando sea otra nuestra voz y otra nuestra cara. Ahí viene Quistagama. Señoras y señores, recibimos con un tremendo aplauso a la Junta de Vecinos de Quistagama que nos trae la siembra del maíz. Muy buenas tardes. La historia que vamos a presentar es historia y evolución del maíz. ¿Van a poner la música? Sí, tenemos un péndulo. Los ricos cantan feliz su grandeza, su riqueza, y el pobre más pobre está. Su grandeza y su riqueza
La historia evolutiva de la humanidad demuestra que el origen de las principales civilizaciones siempre coincidió con el desarrollo de la agricultura en base a un cereal, el maíz. Este nuevo sistema determinó una modificación fundamental en la forma de vida que se basaba en la caza, del hombre nómade a en sedentario, asegurando un alimento básico abundante y de fácil conservación. Este nuevo sistema determinó una modificación fundamental en la vida que se basaba en la caza, en la pesca, exigiendo un permanente traslado y preocupación por la obtención de sustento y la defensa de su existencia. El cultivo de la tierra le permitió establecer en lugares más accesibles y seguros, vivir en comunidad en espacios más amplios y disponer de mayor tiempo para dedicarse a las manualidades. El maíz fue un cereal de los pueblos y culturas del continente americano. Las más antiguas civilizaciones de América, hasta los incas y quechuas en la región andina de Sudamérica, estuvieron acompañadas en su desarrollo por esta planta. El maíz es la planta más domesticada y evolucionada del reino vegetal. Es el punto de origen de la vida y de la cultura de los pueblos mesoamericanos. Es corazón de la historia y el presente de los pueblos indígenas, de su economía, de sus religiones e ilusiones. El cultivo de maíz significa para las comunidades indígenas una serie de elementos sociales, espirituales, religiosos y cosmogónicos que, unidos a la práctica agrícola, conforman el conjunto de valores intangibles que les da la identidad. Por último, el maíz cambió las formas de vida de los pueblos en el aspecto alimenticio, social, político y religioso, y que a partir de su domesticación hubo un desarrollo de conocimientos, técnicas y tecnológicas para su manejo con una visión compleja del mundo. Sí. Sale para allá y allá que entre después, allá saca. Sí, pero cuando entre en eso. ¿Ya puso la segunda? Que ponga la segunda música. Que ponga la segunda música. Ya. Ya. El maíz como alimento central en la dieta de las culturas originarias continúa vigente y es en la actualidad uno de los granos más importantes de mayor producción y comercialización a nivel global. Dicho alimento se produce en masa por grandes empresas agroindustriales. Los alimentos cosechados se consumen en distintos platillos tradicionales que conforman un patrimonio gastronómico que subsiste desde tiempos prehistóricos. El que permite mayor variedad de uso es el maíz.
El maíz es por excelencia el cereal más representativo de los países desarrollados, en los que mantiene una amplia primacía a través de la evolución de la producción. Sin lugar a dudas, la principal contribución del maíz es la energía que aporta a través de sus compuestos. Los avances más espectaculares y concretos se han alcanzado en el campo de la industria farmacéutica, con aplicaciones en medicina. Defender nuestro maíz, el ámbito sagrado donde se le venera los saberes ancestrales que lo hicieron posible y el margen de autonomía que otorga sembrarlo para el consumo propio, nos permite fortalecer la lucha por nuestros derechos colectivos, nuestro gobierno comunitario y nuestra historia, mientras defendamos el agua, el bosque, el territorio y nuestros propios proyectos de bienestar cuidadoso y autogestionario. Sí, la tercera. La tarqueada es uno de los vehículos de expresión de las creencias e ideales de los pueblos aymaras de Chile. Es practicada desde la Navidad hasta el Carnaval. Tiene significado ritual de súplica, en que sus melodías la reciben de la naturaleza para pedir clemencia, para la llegada de la lluvia o cualquier otro fenómeno climático. Finalmente es con este instrumento que festejan la tarqueada en este tipo de reuniones sociales, anhelando buena producción y abundancia de víveres. La danza con este instrumento es la tarqueada. Precisamente se baila en la Anata Carnaval andino, donde se manifiesta la alegría, diversión y juego. La tarca es un instrumento cuya melodía se recibe de la naturaleza para pedir clemencia de esa misma naturaleza frente a las sequías, los excesos de lluvia o cualquier otro fenómeno climático que pudiera afectar a los sembradíos. Finalmente, es con este instrumento que festejan la anata, o la diversión de las promesas de una buena cosecha. Se festeja a la nueva producción agrícola como una forma de agradecimiento a la Madre Tierra. Cada época de lluvia, Jayupaya, una vez al año, llegando cargada de nuevos frutos de papas, haba, quinoa y otros productos, elementos alimenticios producidos en la tierra. Este periodo, el altiplánico y los valles
se convierten en medio de las flores y bastante vegetación. No solamente es la producción agrícola. Cuando la época de lluvia es buena, también hay bastantes pastos y forraje para los animales, por lo tanto, las crías de llamas, ovejas y vacas. Ahí nomás, no se vayan. Quiero agradecer muy especialmente a los integrantes del equipo de baile. Sin su guía, apoyo y comprensión aún en estos momentos difíciles, no hubiera logrado esto. Y a todos ustedes cabe todo el sentimiento de agradecimiento hacia ustedes. Gracias por haber sido parte de este momento. Muy bien, le entregamos un tremendo aplauso a Quistacama con esta hermosa presentación de la siembra del maíz.